el tiempo de democracia de las autoridades constituidas de Paraguay. Qué vergüenza, ¿eh? Yo creo que van a sentir mucha vergüenza con lo que pasó hoy. Tanta gente que en el Paraguay pudo y puede estudiar, muchos lugares que no pueden vivir. Hoy hay que ir a Paraguay, pero están en el medio. Tenían de ciudad, que te dicen de Paraguay. Ya estamos cansados, estamos hartos de tanta persecución. Es la misma gente que se instaló hace más o menos 20 años atrás. Siguen allí en el poder, campantemente. Ojalá que los nuevos tiempos traigan gente nueva al ministerio y que ojalá mucha de esa gente que venga sea parte de ustedes que están acá. Pero primero me toca dejar el pecho algo de bueno en el examen. Pero ni usted pecho algo, en el contenido de por la mejor. Apenas un que hay IPM. Así es que, repito, en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, agradecerles a todos por el esfuerzo y decirles a todos que tenemos que estar fuertes, somos patriotas, nosotros, repito, no somos en este caso delincuentes, trabajamos por nuestra lengua guaraní, trabajamos por nuestra cultura, ahora ni para el agradecerles, repito, a todos los que llegaron de todo el país, hoy más que nunca, prácticamente 10, 12 cuadras acá del centro se tiñó de Guaraní, ya está porque hay otro día. Vamos a pasarle a ustedes la imagen que tomó el dron. Le pedimos que viralicen, que le cuenten a todo el mundo lo que está pasando, que entren a la página del ministerio, que le digan que ese comunicado es el mismo la semana pasada, que no están diciendo nada, que tienen que reponer este profesorado. Es una vergüenza, es anticonstitucional, es ilegal, es arbitrario, es autoritario lo que están haciendo. ¿Por qué la Alianza Francesa tiene su profesorado de lengua portuguesa y nadie le dice nada? ¿Por qué el CCPA tiene su curso de inglés y nadie le dice nada? Para que me andé, Guaraní de Lujara, para que me andé de Castilla de que vengan en Bodeturí. ¿Por qué los demás tienen y por qué nosotros no? ¿Por qué un centro de estudios brasileños tiene un profesorado de lengua portuguesa? ¿Por qué en un profesorado de guaraní tuvieron que mutilaron el profesorado? Allí salieron a poner la explicación, son generalistas, ya pudo, vean. Ustedes reciben un título en la universidad y dice doctor, y es especialista en cirugía, especialista en cardiología, especialista en pediatría, pero tengo que escuchar en bajo. Acabamos la título que juega y me voy a ir profesor de educación escolar básica, tercer ciclo a nivel medio. Pero pensé más que escucha. No, pero tampoco es de entender nada, pero el título no es tercer ciclo escolar básica de educación media. A ver, pues hace, oye, no, Nahan, y les acuerdan del de ahí. Vaya, entender ahí también, vaya, se aguanta, ni entender ahí, yo vea. Acá están los abogados que saben perfectamente de eso. Esa restricción, esa mutilación que le hicieron al guaraní. No tienen que ver de afuera. Y, repito, están tratando de encontrarnos nosotros vueltas, que no cumplimos la carga horaria. Y notablemente todas las resoluciones de estos años dice claramente que la institución cumplió con todos los requisitos exigidos a renglón seguido, dice otorgar el título de profesor de guaraní. No miremos, algo de título le miramos en apoyo y por la huesa. Es una contradicción, y vuelvo a repetir, triste, lapidario, histórico para la negación del Paraguay, una resolución del Ministerio de Educación que dice por última vez, Evatamina, por última vez que puede ser profesor de guaraní en el Ateneo. ¿En qué cabeza entra eso? Vais a hablar paraguayo, Dios mío. Paraguayo eran engaños, Dios mío. Legionarios son. Legionarios. De eso que ya no había más hace rato, ahora aparecieron todos. Estos son la parte de la Agenda 2030. Mira la traidora lleva. Y por que a mí, en este punto final, quiero recordarles lo que le dije hace rato. A mitad de la semana vamos a interponer, vamos a presentar a través de los abogados una acción de inconstitucionalidad sobre recursos de amparo. Y le vamos a pedir a ustedes, como dije hace rato, que los sábados o los días que nos pongamos de acuerdo, vamos a tomar una hora para salir a la calle, para cerrar la calle si es necesario en nuestra comunidad. Y nosotros no defendemos guaraní, el ministerio no va a defender. El ministerio no va a defender, al ministerio no le interesa guaraní. Eliminaron
del profesorado para formación docente en el examen. No apareció ningún texto guaraní. Eliminaron en el 2013 el guaraní el tercer curso de la media. Vaya Rubio y llegué, ape no ya tienen un gatí, ape yajá, yaguataña, vaya yeruré, hay que llegar. ¿Quién es la autoridad en este caso que intervino cuando el año pasado la brasileña salió y le dijo a su empleado prohibido hablar guaraní? Fuimos nosotros que pusimos la cara. Nadie puso la cara. Entonces, hasta hoy seguimos pidiendo lo que no tendríamos que pedir. Estamos pidiendo trato igualitario. En Guatamina, 2 horitas semanales, profesor de guaraní, 5 horas castellano. 1992 fue la constitución que dio más oficiales. Añade con el TVG, con Yamba Echeruné, ya Tirirí, ahora que es el PPMIta, ahora que es el PPMOJeta, Garao. Los mismos libros con todos los errores siguen estando vigentes. Ni un solo libro se cambió hasta hoy. Desde 1998 nosotros le estamos diciendo al ministerio, hoy iba ahí, que hoy en Boejá, estamos ahí por años, vea. Y yo estoy seguro, apreciados amigos, que todo esto se está haciendo a propósito. Cada año algunos padres dicen, no, cuesta mucho, así, no se entiende. ¿Y por qué el ministerio ya no actuó hace rato? Ellos dicen que nosotros somos culpables, pero ¿quién hizo el programa? El programa hizo el ministerio, no hizo el Ateneo. El programa es el ministerio que mantiene las 2 horitas semanales. Eso no depende de nosotros. Nosotros no tenemos miedo. Repito, no somos delincuentes. Somos hijos de gente, de hombres valientes y de heroicas mujeres, como dicen. Estamos acá firmes, con la frente en alto, orgullosos de ser paraguayos y de promover y difundir el guaraní. Que ya ni el guaraní era fuerte. Si esperamos hasta así, ni andeña muy bien, si hasta así. Ya ganaba a vez, tú hay que vamos ñay, vamos a ñay, está mejor sirvirir. O jota y güey, ya ñay, está mejor sirvirir, güey. Pero guaraní, o que hacía, güey, dos hombres, ñay, está mejor guaraní. Pero guaraní lo invita a y bate, y vaya, que eso me invita a Yayaita. Ya me envía todo lo que que le envía todo lo que ya te ponga, a mí me envía a mí guaraní. El público ha perdido a mí, y andé la llave y ahí. Andamos ahí pensamos en Javier de Iguatía y Bebe. Es una vergüenza que con 3 o 4 líneas traten de meditar el trabajo de 37 años. Distinguido por la Cámara de Senadores del Paraguay. Reconocido a nivel departamental. Dice declarado de interés departamental los cursos de